Shalom, shalom, desde aquí de Los Ángeles, California. Un shalom a cada uno de ustedes que nos van a ver en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Armando para servirle. Les hablo de aquí desde Los Ángeles, California. En esta hora queremos explicarle acerca de quién es el Ruach HaKodesh, el Espíritu que está aquí con nosotros, donde dice que todo pecado a la humanidad le es perdonado, aún cuando estaba Yeshua en el madero y lo escupieron, lo bofetearon, le metieron la lanza, lo traspasaron, aún en carne, Él les perdona ese. Pero hoy vamos a explicar quién es el Espíritu Santo, quién es el Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros. Porque todo pecado a los hombres les perdona, pero el que peca contra el Ruach, no hay perdón ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién es ese Ruach? ¿Quién es ese Espíritu de cual explica Mateo? Y lo dice 1 Samuel también. 1 Samuel 2:25. Todo aquel que pecare contra Yahweh Bajei lo destruye, los mata. Pero el que pecare hombre con hombre o contra la humanidad, hay perdón. ¿Qué es lo que está explicando? Que todo pecado que se hace en la carne no se debe de hacer porque no le agrada a Él, pero todo pecado que se hace le es perdonado. Pero el que pecare con Yahweh Bajei, dice en 1 Samuel, no hay perdón, sino que es muerte. Aquí está hablando de Yahweh Bajei, nuestro Elohim. Y en Mateo 12 nos está explicando, el que pecare contra el Ruach Kodesh, no hay perdón, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Este es el punto que vamos a explicar el día de hoy. Espero de que tomen nota de todos los versos que vamos a hablar y que puedan llegar a entender y abrazar y obedecer lo que la Torah explica en sus escritos, sacando todo lo que el hombre escribió falso, como la Trinidad es falsa, y muchos versos más que lo falseó el hombre. La razón de cuál vamos a explicar eso, porque el estudio que tuvimos, que mandé al Face, donde expliqué que, donde Yeshua dice, porque no soy yo solo, sino que estoy yo y mi Padre que me envió. Y en toda la Torah está escrito que ese testimonio de los dos es válido. Entonces, si hablamos de eso, entonces hoy vamos a explicar quién es el Ruach HaKodesh de cuál habla la Torah. Que el que pecare con el Ruach no hay perdón, nunca. Eso es lo que vamos a explicar. Y lo vamos a dar a conocer quién es ese Ruach que está aquí con nosotros y cómo se llama. Porque toda la gente le cree, los trinitarios creen que es el tercero en la Trinidad. Y los unitarios creen que ese Ruach es mismo el Padre. Y vamos a ver si es el Ruach del Padre o es el Ruach del Hijo. Vamos a ver y cuántos Ruachs existen. Porque para ustedes es locura lo que voy a hablar. Pero para el entendido, que va a escudriñar todos los versos que van a salir, va a llegar a entender claramente y no va a andar en tinieblas, porque va a conocer cuántos Ruachs hay y cuál Ruach es el que está aquí con nosotros.
que le llama el Ruach, el sello del Ruach HaKodesh. Vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, ¿de dónde proviene, de dónde es el principio donde el Hijo del Padre empieza su ministerio o su trabajo? Entonces, vamos a ir a, ¿qué tenemos que hacer? Probar los espíritus. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 4, perdón, verso 1 al 3. Mire lo que dice. 1 Juan 4, del 1 al 3. Amados, no crean todos los espíritus, todos los ruas, sino que pruébenlo, examínenlo, todos los ruas, todos los espíritus, para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué? Muchos, así hacen, miren, han salido al mundo a predicar, a inventar, a distorsionar la palabra verdadera. Verso 2. En esto ustedes conocen el Ruach de Elohim. Todo Ruach que no confiesa, que no cree que Yeshua ha venido en carne, que ha venido en carne es de Elohim. Y todo Ruach que no confiesa que Yeshua no es de Elohim, este es el Ruach del antimasías, de cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, aquí tenemos que probar los espíritus, los ruas. Porque todo aquel que cree, que no cree, dice, que Yeshua vino, que el Padre lo envió y que vino en carne. Ese que no cree eso, este es un espíritu de antimasía. El que no cree que el Padre envió y que Yeshua vino a hacerse carne en este mundo. ¿Quiénes son esos? Los que no creen que Yeshua se encarnó y vino a morir en una estaca. ¿Quiénes son esos que no creen? Fíjense, son todos aquellos que dicen que el Padre es el mismo el Hijo. Estos son el Ruach del antimasía. Los que dicen que el Padre es mismo el Hijo, unitarios. No creen que Yeshua vino en carne. Dicen que Yeshua, que no es Yeshua, sino que el mismo Padre se encarnó y se hizo humano para venir a morir por todos nosotros. Ese es un Ruach de antimasía. Lo mismo que los trinitarios. Igual que los trinitarios. No creen que Yeshua vino en carne, sino que dicen que el mismo Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son ruas o espíritus de antimasía. Pero los que creemos que sí el Padre lo envió, como dice Juan 3:16, porque de tal manera el Padre nos amó y envió a su único Hijo. Único, no hay otro después de él, ni otro ruas, ni otro espíritu, no. El Padre nos amó y mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en el Hijo que vino en carne no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso no lo deberían de leer los unitarios ni trinitarios porque no creen que el Padre envió a su Hijo. Ahora, cuando Él envió, vino y se humanizó. Pero en el principio de la creación, Él ya existía. Él ya existía junto con su Padre, porque su Padre lo engendró. El Padre engendró a su Hijo. ¿Pero cómo? Desde el principio.
¿De dónde fue el comienzo de Yeshua? Fue cuando vino a nacer, se hizo carne en Miriam, que no se llama María, sino que Miriam. O tuvo su comienzo desde la fundación del mundo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? Juan 17. Miren lo que dice Juan 17. Del 1 al 5. Oiga bien. Estas cosas habló Yeshua alzando los ojos al cielo. ¿A dónde? Mirando al cielo. Y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todos los humanos aquí en la tierra, para que les dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Quién se lo dio a quién? El Padre se lo dio a su Hijo. El 3. Esta es la vida eterna, que te tienen que conocer a ti, Padre mío, y a mí, a quien tú has enviado. ¿A cuánto tenemos que conocer? Al Padre y al Hijo. Escuche bien. El verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado el trabajo que me diste que hiciera. ¿Qué trabajo fue el que le hizo que hiciera? La creación, porque todo fue hecho por medio de Yeshua. Habiendo terminado el trabajo que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Desde cuándo? La gloria que tuvo junto con el Padre antes que el mundo fuera hecho. Este es el punto que tenemos que ver. Entonces, sin la creación, como dice Proverbios, del 8, capítulo 8, del 26 al 30. ¿Quién hizo todas las cosas del mundo? ¿Quién firmó los términos de la tierra? Con él estaba yo, ordenándolo todo. Proverbios 8, del 26 al 30. Ahí están los dos. Si ahí estaban los dos, la pregunta es eso para cada uno de ustedes. Pregúntense ustedes y obedezcan lo que Yeshua manda en su Torah. Si estaban los dos en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta para ustedes. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Génesis 3:22. Y el hombre será como uno de nosotros. Ahí está hablando una pluralidad, una ejad que están unidos. La pregunta es para usted. Cuando dice hagamos, le pregunto, ¿cuántos habían ahí? Usted va a decir, con el buen sentido de la verdad, y conforme la Torah habla, y con lo que usted entiende, va a decir, ahí están dos. Porque la Torah dice que ahí están los dos. La pregunta es para usted, si estaban los dos, ¿qué eran en ese momento? Los dos, ¿qué eran? El Padre nunca se encarnó. El Padre es Rúa. Él nunca se encarnó. Porque Él es Rúa. Él es espíritu. Pero como había otro con Él, entonces era el Hijo que estaba con Él. Entonces, ¿el Hijo era carne? No. No era carne. Todavía no se había encarnado. ¿Qué era? Era Rúa. Entonces, si el Padre era Rúa y es Rúa, el Hijo en ese momento, en la creación, eran Rúa los dos. Escuchen bien. Entonces ese Rúa venía porque a él le fue dado la autoridad para hacer el cielo y la tierra. ¿A quién? A Yeshua. Por eso dice, glorifícame, porque he terminado el trabajo que me diste. Él no ha terminado ahorita este trabajo que todavía está perdiendo. Terminado de la creación. Estaba el Rúa del Hijo y estaba el Rúa del Padre. Entonces, si estaban los dos Rúas, ¿cuántos Rúas tenemos? Tenemos dos Rúas. Tenemos el Rúa del Padre que está sentado en su trono. Y tenemos el Rúa del Hijo, a quien le dio toda la autoridad y dominio sobre toda la humanidad aquí y sobre toda la tierra.
Entonces, ese Rúa viene hablando con todos los profetas y patriarcas. Fíjense. Ese Rúa viene hablando con todos los profetas. Y miren lo que dice Primera de Pedro, que Rúa era el que venía con ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9 al 11. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9 al 11. Dice así. Del 9 al 11, 1 Pedro 1, 9 al 11. Obteniendo, dice, el resultado de su fe, la salvación de sus almas. Acercándose de esta salvación, los profetas que predestinaron toda la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. 11. Procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba, nos hablaba el espíritu de Yeshua que estaba dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Yeshua y las glorias que le seguiría. Repito el 11, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba, les hablaba, les explicaba el espíritu de Yeshua. ¿A quiénes? A los profetas. ¿Quién era el que le venía hablando a los profetas? Le venía hablando el espíritu de Yeshua. Fíjense. Ahora viene Rab Shaul. En capítulo 10, versos del 1 al 4, dice así: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar en Moisés, y todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, y todos bebieron la misma bebida, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca que los guiaba era Yeshua. Fíjense. Cuando abrió el mar, cuando cruzaron todos de la esclavitud, que fueron liberados de Egipto y cruzaron el mar, ¿quién estaba en esa nube y qué espíritu era el que guiaba a él? El espíritu de Yeshua. Ese espíritu venía guiándose hasta el día que iba a ser ¿qué? Que iba a ser encarnado. Ese espíritu que venía estaba junto con el Padre, porque estaba el Rúa del Padre y el Rúa de Yeshua. Ahora vamos a ver cómo, en qué forma ese Rúa se humanizó y se hizo carne. Vamos a ver. Dice así, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante. Filipenses 2, 6 en adelante. Miren lo que dice. Dice así, Filipenses 2, 6. Él siendo igual que su padre, Elohim, no tuvo por usurparse a ser igual que Elohim, quedarse en el mismo puesto, Rúa. Oigan bien. Sino que se despojó, dejó de ser Rúa y se humanizó.
se hizo carne, hecho semejante a los hombres. ¿Qué era Yeshua? Era Rúa. ¿Qué hizo? Dejó de ser Rúa y se hizo ¿qué? Y se hizo carne. Se humanizó. Siendo él un Rúa, dejó de ser Rúa y se encarnó. Y entró en Miriam, ¿y qué? Y salió un bebé y se hizo carne y vino, ¿qué? Vino a morir por cada uno de nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Rúa de Yeshua? No del Padre, el de Yeshua. Encarnarse en Miriam para humanizarse. Fíjense. Entonces, él dejó a su padre Rúa porque él estaba junto a su padre. Por eso dice, él dice, siendo él igual que Elohim, porque Yeshua era Rúa y es Elohim, igual que su padre. ¿Por qué es Elohim? Porque este verso que le voy a dar, ustedes lo tuercen y lo manipulan como se les antoja. En Juan 1:1, en el principio dice, era el Rúa, que le llaman verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Con Elohim. Y el verbo también era, ¿qué? Elohim. Léalo en su Torah, léalo en su Tanaj, léalo en su Biblia. En el principio, en la creación estaban los dos, estaba el Padre y estaba el Hijo. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Con Elohim su Padre. Y el verbo también era Elohim. Entonces, si comprobamos aquí en Filipenses capítulo 2, verso 6, dice, él siendo igual que su padre Elohim, no tuvo por usurparse a ser igual que él, sino que se despojó y fue un poquito menor que los ángeles cuando él se humanizó, porque llegó a ser carne, humano y morir en el madero por usted y por mí. No fue el Padre, fue el Hijo. Aquí está, léalo bien. Filipenses 2:6. Ahí dice, ahí están los dos. Él él dijo, no quiso ser igual que su Padre, que no moverse, sino que su Padre lo envió, que se humanizara. Que se humanizara. Pero dice usted, ¿pero cómo? ¿De dónde o cómo? No, porque el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre es eterno. El Padre, su existencia está desde siempre. Él no tuvo comienzo ni principio. El Padre es eterno. El Padre es eterno. Entonces, el Padre, como tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, el Padre, como tiene vida en sí mismo, le dio a su Hijo para que tuviera vida en sí mismo también. Oiga bien, lea el verso, Juan 5:26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio a su Hijo para que Él tuviera vida en sí mismo cuando se despojó también y desde la creación. Desde la creación. Por eso dice Salmo capítulo 2, versos 6 y 7. Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo le engendró? Antes de la fundación del mundo. Pídeme todo lo que tú quieras, te daré todo. La tierra y la humanidad, que tú la corrijas y que la rijas con vara de hierro. Le dijo el Padre al Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Oiga bien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. ¿Qué es lo que dice? El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por el Padre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. El que ama al que engendró, tiene que amar también al que ha sido engendrado por el Padre. ¿A cuánto tenemos que amar? Al Padre y al Hijo. Léalo. Ahí está. Entonces Él se humanizó y se hizo, ¿qué? Ese espíritu, ese Rúa, dejó que estaba al lado de su Padre, se despojó
y vino a encarnarse en Miriam para salvarlo a usted y a mí. El Ruach HaKodesh de Yeshua. Oiga bien. Ahora, mire lo que dice y lo que la gente tuerce por sus malas escrituras, por sus malos escritos de la Torah. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16 y que la gente todo lo tuerce. Ahí dice, oh, el mismo Padre, el mismo Elohim vino y se encarnó. Claro que sí, pero Elohim Hijo, no Elohim Padre. Oiga bien, 1 Timoteo 3:16. Dice así, y en ella se basa nuestra vida dedicada a Elohim, sin lugar a dudas. Qué grande es esa verdad que se nos reveló, se nos manifestó. Yeshua se dio a conocer en cuerpo humano. El Espíritu demuestra de lo que él decía era la verdad y fue visto por los malajines. Él fue anunciado, todas las naciones, gente de todo el mundo creyó en Yeshua y fue llevado delante de su Padre y se sentó a la diestra de su Padre. Mismo Yeshua se encarnó. No tuerzan eso. Dice el mismo Elohim, claro que sí. El mismo Elohim, porque Yeshua es Elohim. Pero Elohim Hijo. Por eso dice, hay un Elohim Padre mayor y un Elohim Hijo menor. Por eso dice Juan 14:28. En adelante, 27 y 28. Porque el Padre es mayor que mí. Oigan bien, ¿quién es mayor? El Padre es mayor. ¿Por qué? Porque el Padre es eterno. El que tuvo principio fue Yeshua, pero desde antes de la fundación del mundo. Él ya existía. Hagamos al hombre. El hombre será como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estaban los dos ruas. Pero vino y se encarnó. Pero el verso primero de Timoteo 3:16, viene toda la gente porque dice el mismo Elohim se encarnó. Ahí está, es el Padre. No es el Padre. Revise varias Torah y se va a dar cuenta, varias Brihadashá, y se va a dar cuenta que no dice que es el Padre, sino que ahí menciona Elohim, Yeshua. El mismo Yeshua se encarnó. ¿Ok? El otro verso que va junto con eso es Tito 2:13. Tito 2:13. Dice Tito 2:13, mientras tanto, dice, esperamos la llegada de nuestro gran Salvador, Yeshua HaMashiach, quien vendrá lleno de gloria. Esperamos ese día feliz, pues Él se ha entregado a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. ¿Se da cuenta? Este verso, Tito 2:13, toda la gente lo agarra para torcerlo. Ahí también vuelve a recalcar que dicen que es el Padre y no es el Padre, es el Hijo. Por eso los invito a que escudriñen varias Tanaj, varias Brihadashá, para que vean que ahí es Yeshua el que se encarna. Perdón. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que hay de nosotros. Ahora viene un gran problema. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, del 13 al 16. Mire lo que dice. 2 de Corintios 3, 13 al 16. Nosotros somos como Moisés. Él estaba la cara con un velo para que los israelitas
no vieran el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. El 14. El pueblo tenía la mente cerrada. Incluso hoy cuando leen el primer pacto o la Torá, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Yeshua que Él lo puede quitar. ¿Quién puede quitar ese velo? Solo Yeshua. El 15. Aún hoy cuando leen la Torá de Moisés, tienen ese velo puesto. Y cuando se conviertan y reconocen a Yeshua, el velo le es quitado. Fíjese, cuando usted reconoce que Yeshua realmente es el Hijo del Padre, y que Yeshua fue el que se encarnó, y que Yeshua es el que está aquí con nosotros, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, en medio estoy yo. Entonces ese velo es quitado porque usted acepta a Yeshua, que es Hijo verdadero del Padre, y que Yeshua es el Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros. Entonces, cuando usted reconoce eso, leo el 16. 2 Corintios 3, 16. Y cuando se quita el velo, cuando se quita el velo, dice, en este caso el Señor, porque el Adón es el Espíritu Santo, porque el Adón es el Ruach HaKodesh. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Yeshua HaMashiach. Pero ¿cómo te vas a quitar ese velo si aún tú estás negando a tu Salvador? Lo tienes que aceptar en Juan 3:16, que de tal manera el Padre nos amó y entregó a su único Hijo. El Padre nos amó y está en el cielo y envió a su Hijo. Si tú crees eso, ¿serás qué? Serás salvo. Si tú crees que Él es el Ruach HaKodesh, Él te quitará la venda de tus ojos. El Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros es mismo, porque el Adón es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ¿qué hay? Ahí hay libertad. No hay libertad en tu vida. No hay nada trinitarios y unitarios. No hay nada. Por más que sean los grandes teólogos, los grandes sumos sacerdotes, los grandes pastores y guía, porque ya no hay nada de eso, porque para mí, mi guía, mi pastor y mi maestro es Yeshua HaMashiach, con la Torah que le escudriño todos los días. Él me enseña lo que tengo que hablar y lo que tengo que aprender de Él, no de ningún comelón de tortilla, mentiroso, ladrón, porque solo para eso llegaron, a robar y a matar y a destruir a todas las ovejas. Entonces aquí dice, porque el Adón es el Espíritu, porque el Adón es el Ruach HaKodesh, porque Yeshua es el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach HaKodesh de Yeshua, ahí hay ¿qué? Hay libertad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es mismo Yeshua que está aquí con nosotros. Por eso dice ahí que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, en medio estoy yo. Y donde está el Ruach HaKodesh de Yeshua, ahí hay ¿qué? Libertad. En tu vida no hay paz ni hay libertad. Por lo más estudioso, teólogo o universitario de la Torá, lo que creas, estás perdido. Si no reconoces que Yeshua es el Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros, que Yeshua verdaderamente es Hijo del Padre.